Bienvenidos, este es el estudio de Marcos, estamos viendo la serie de la profecía mesiánica y el tema que hoy nos toca es las 70 semanas de Daniel, parte 2. Y con la misma alegría de siempre les damos la bienvenida a otro interesante estudio de el Evangelio en donde hemos estado ya desde hace más de un año. Hemos estado enseñando, hemos estado buscando la luz de las escrituras y estamos muy contentos de hacerlo en esta oportunidad con cada uno de ustedes y por favor siéntase bienvenidos. Vamos a entrar de una vez a lo que nos compete y como siempre me gustaría pedir que Dios nos dirija. Gracias Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar una vez más acá reunidos por medio de las ondas virtuales, por medio del YouTube. Bendecimos tu nombre y pedimos en esta oportunidad que tengas a bien hablar con nosotros, manifestarte a nosotros, enseñarnos, que ese servidor pueda explicarse bien, pero también, Señor, que haya una conexión importante de tu palabra y nada más que tu palabra en cada uno de los que sintonizan este video o audio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero recordar que ese es el tercero de 3 estudios con respecto de la profecía mesiánica, es decir, lo que Jesús predijo. En el caso de Marcos, esto se encuentra todo en el capítulo 13. Y en el primer estudio veíamos cómo el Señor empezó a responder 2 preguntas, una con respecto a la destrucción del templo y otra con respecto a su segunda venida. Luego, en el estudio anterior, nosotros vimos y estudiamos las 70 semanas de Daniel desde la perspectiva de Jesús, desde una perspectiva histórica. Y este tercer estudio pues es la continuidad de esto. Entonces vamos a empezar con las mismas conclusiones que vimos hace una semana. En primer lugar, decir que el capítulo 13 de Marcos, Jesús responde a 2 preguntas. En primer lugar, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y para ello hace una referencia a la profecía de Daniel. Daniel le ha llamado la abominación desoladora y este sería un evento que iba a ocurrir en el año 70, durante la última de las 70 semanas. La lectura que hicimos de los versos desde el 14 hasta el 23 de Marcos capítulo 13 se refiere al evento, exclusivamente al evento de la destrucción de Jerusalén. Es importante leer este contexto. Ahora, para entender mejor la profecía, la mejor manera es conectar que las 70 semanas, o que la semana 70, perdón, que es la última, como vimos en el estudio pasado, que fueron cortadas, no es que se pueda poner una en el futuro, como hacen algunas creencias cristianas, pero sino que la semana 70, la última semana, se dio durante la destrucción del templo y explicábamos cómo este momento en donde a la mitad de la semana es que se destruye Jerusalén y el templo y quedan 3 años y medio más de persecución sobre el ejército de los judeanos que ahora se ha refugiado en Masada. Entonces, en Matzada, en hebreo, Masada, en castellano. Y entonces la mejor forma de entender cuándo es que sale la orden y cómo es que todo lo demás lo explica la diferencia entre las primeras 7 semanas, las 62 semanas, etcétera, etcétera, es tomar el total de los años 490 y hacer un conteo hacia atrás. Esto nos colocaría entonces alrededor del año 420 antes del año cero, más o menos en el tiempo de Nehemías, y entonces allí todo tendría un sentido de lo que implicaba la- las primeras 7 semanas, las segundas 62 semanas, etcétera.
Decimos entonces que la teoría de la dispensación se equivoca al poner la última semana en el futuro, pues el texto es muy enfático en que no están en primer lugar cortadas en tiempo pasado, determinadas y no pueden despegarse. Además de recalcar una y otra vez que este evento ya se dio, el evento de la 70 semana. Los demás evangelios, como especialmente Mateo y Lucas, entran a colaborar en esta profecía, pero ambos construyen sobre la base de lo que ahora hemos enseñado en Lucas perdón, en Marcos. Y para mencionar un ejemplo, cito a Lucas capítulo 21, versículo 20, en donde dice, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Claro, esto ocurrió en la 70 semana, 3 años y medio después en la destrucción del templo y 3 años y medio después esa abominación llegó a su fin con la destrucción de Masada. O sea, recalcamos que la abominación ocurrió específicamente con la destrucción del templo en el año 70. El Mesías del que habla Daniel no es Jesús. En primer lugar, porque el contexto de ungir y todo lo que tenía que ver con ungido es el templo, al cual también se le llamó el ungido o Mesías, que es lo que quiere decir la palabra Mesías, al igual que al sumo sacerdote. Pero también señalamos que no es así, es decir, Daniel no se refiere al Mesías Jesús, sino se refiere al Mesías como templo, porque el Mesías como libertador es una deducción escritural que se da mucho después de la profecía de Daniel, en primer lugar con los Targumim, esa traducción del hebreo al arameo que usaron especialmente los fariseos y en cuyo regazo se albergó este descubrimiento bíblico del Mesías y que Jesús pues, lleva al extremo cuando él explica y vive su papel de Mesías. Por lo tanto, decimos que el Mesías fariseo y el Mesías Jesús son ajenos a la profecía de Daniel. Y luego, la última semana está partida en dos, porque en la primera parte se ocupa el templo y en la mitad, a la mitad es destruido, y en la segunda se enfocan en la destrucción del último bastión judío en Masada. Creo que ya lo hemos dicho todo. Vamos entonces a retomar la lectura ahora en el versículo 24. Marcos 13:24. Nuestra intención es acabar hoy con el capítulo 13 para ya ir cerrando este evangelio maravilloso. Versículo 24 entonces dice así. Entonces en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Señalamos ahora que en congruencia con cómo él ha venido explicando dos temas distintos, la destrucción del templo como primer tema y la segunda venida de él, bueno, su retorno como segundo tema, ahora el término aquellos días nos coloca entonces en la segunda venida del Señor. Esta es una referencia, especialmente aquellos días, muy común en hebreo y en arameo, que habla de que después de que pase esto, pero no necesariamente implica que sea inmediatamente, sino lo está colocando en el futuro y no habla de una gran tribulación o la gran tribulación, sino que esta tribulación se refiere al hecho de que para los creyentes en la escritura ya no hay un templo y si ellos no conectan que el sacrificio de Jesús ha sustituido a ese templo, entonces va a ser de mucha eh, tribulación. Y en ese marco es que nosotros decimos que la referencia al sol, a la luna y a las estrellas forman parte de una metáfora muy común en las escrituras. Hoy en día, cuando se lee esto, sobre todo desde la perspectiva dispensacionalista,
Mucha gente anda viendo en los eclipses y en las lunas rojas señales y pensar que esto ya va a pasar. Eh, pero el sol tiene una enseñanza metafórica y se lo relaciona con el conocimiento. Por lo tanto, la referencia al sol acá que hemos leído, que dice que se oscurecerá, se estaría refiriendo una metáfora a que el conocimiento estaría faltando. Luego, la luna y el sol y las estrellas también marcan entonces los tiempos. Y lo que podemos ver es que habrá un olvido de los tiempos, la gente se enfocará en lo que está viviendo, pero nos olvidaremos de la promesa o se olvidarán la gente de las promesas porque los creyentes en Jesús debemos de tener como una de nuestras enseñanzas centrales el retorno del Señor Jesús. Y entonces esta afirmación que el Señor hace es una metáfora que también ya se ha visto en la Biblia y que tiene que ver con juicio. Y yo quiero que usted me acompañe a verlo. Quiero darle tres referencias. Vamos a leer solamente una, pero yo quiero darle tres referencias. Isaías capítulo 13 nos está hablando del juicio que ha de venir sobre Babilonia. Y tomamos la lectura desde el versículo 9 y dice así: He aquí, viene el día del Señor. Por favor, ponga mucha atención. Implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir a sus pecadores. Esta tierra es una referencia a Babilonia. Verso 10, por favor, con mucha atención. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Y vemos que aquí el profeta se está refiriendo específicamente a la tierra de Babilonia como entra en un juicio. En Ezequiel capítulo 32, versículo 7, vemos nuevamente esta referencia a las estrellas, al sol y a la luna, solo que ahora es en función de Egipto. Egipto también iba a ser sometido a un juicio de parte de Dios. Y en Joel capítulo 2, versículo 10, vemos esto en función de Sión, es decir, en función de Jerusalén. Ahora lo que señalamos es que ahora el Señor está diciendo que esto va a venir sobre el mundo conocido, sobre la tierra que se conoce, porque es un juicio para las naciones. Y un juicio para las naciones es que el conocimiento se apague, aunque esperamos que el Señor haga manifestar su conocimiento, pero es que desde que Jesús se fue, vemos un esfuerzo deliberado por ocultar el entendimiento de la escritura al punto de que hasta se ha catalogado a la primera parte de la Biblia como el Antiguo Testamento, algo que no tiene validez. Y nosotros decimos que eso es un testamento para los antiguos, pero que tiene mucha validez. Y luego desde nuestra cosmovisión cristiana muchas veces se lo anuló, se lo menospreció. Y poco a poco todo aquello que representaba ser un creyente en los días de Jesús en el primer siglo se fue escondiendo, se fue moldeando y hemos visto esto en los últimos 2000 años, el hecho de que el conocimiento se vaya y que será el Señor cuando Él regrese que restaurará todas las cosas, pero también decimos con esperanza que Él siempre ha dejado un remanente que estudiará la escritura y mi oración es ser parte de ese remanente y que usted se una con nosotros. Entonces, entendemos así las palabras de Jesús con respecto a aquellos días en donde el sol y las señales de los cielos van a pasar, tiene que ver con el juicio que se aproxima, pero también tiene que ver con el entenebrecimiento del conocimiento que Dios ha dado de su palabra. Con esto como un trasfondo, volvemos entonces a Marcos capítulo 13, versículo 26 y seguimos leyendo así. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y decimos que el Hijo del Hombre en castellano, Ben Adam en hebreo y Bar Enosh en arameo, es una referencia a Dios mismo disminuido en de la plenitud de los atributos de Dios. Es decir, es una referencia a Jesús. Veremos a Jesús volver.
Esto es muy importante notarlo, que así como se fue, así volverá. Por lo tanto, nosotros no pondremos atención a cualquier persona que diga que es el Mesías, que ya se encontró el Mesías, o que cualquier religión, aun así fuera el conglomerado de todos los rabinatos del mundo, dijeran hemos encontrado el Mesías, porque tiene que volver de la misma manera como se fue. ¿Y cómo se fue? Dice, en las nubes con gran poder y peso y gloria. Es como deberíamos de entender la palabra peso. En las nubes entonces se ha entendido de una manera literal, pero la Mishnah nos enseña en cuanto al metalenguaje de este tiempo, que en las nubes, en el término de los judianos del primer siglo, es un modismo arameo para decir rápidamente, es decir, veremos al hombre, al Hijo del Hombre, a Dios, a Jesús, viniendo inmediatamente. Será una aparición poderosa, por eso será inmediata y con peso. ¿Qué quiere decir eso? Que atraerá todas las miradas a él mismo. En castellano, el mismo término puede significar algo muy distinto. Por ejemplo, cuando alguien está en las nubes, tiene la cabeza en las nubes, se puede decir que está distraído, que no está poniendo atención. Señalamos que eso es lo mismo acá, solo que el modismo significa que será muy rápidamente y que él acaparará la atención de todos porque vendrá con gloria, vendrá cual imán con un peso a atraer. Y esto es un dato que también encontramos en el Evangelio, especialmente eh, importante es leerlo tan pronto como Jesús ascendió al cielo. Y vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 11 que dice así. Y les dijeron, hombres Galileos, ¿por qué se quedan en pie mirando al cielo? Jesús ha sido tomado, ha sido levantado rápidamente y ellos lo están buscando. Este Jesús, este Yehoshua, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. ¿Y cuál es esa manera? Es rápidamente. Lo único es que será de una forma tan poderosa que atraerá todas las miradas hacia él mismo y eso es lo que la palabra gloria quiere decir. La palabra gloria en hebreo es kabod y se refiere al peso. Muy bien, versículo 27. Entonces, seguimos estudiando. Después enviará a sus mensajeros, ángeles le puse yo entre paréntesis, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y cuando habla de sus escogidos y que los enviará a los ángeles, es una referencia a la resurrección, a la primera resurrección. Recordemos que hay dos resurrecciones. En el Evangelio lo ha tocado en otros lugares de distintas formas. Yo quiero citar una en donde incluye ambas resurrecciones. Recordamos que según Apocalipsis, la primera resurrección es para vida, es para los justos, los escogidos de él, que es a lo que se está refiriendo Marcos, capítulo 13, versículo 27. Pero que para traer otro verso que tiene que ver, que está relacionado con él, leemos Mateo 25:31, en donde ya incluye la segunda resurrección y usted va a ver por qué. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, con su peso, aquí estamos hablando del mismo personaje, y todos los ángeles con él, dice, entonces, esta palabra ha de entenderse no inmediatamente, eventualmente se sentará sobre su trono de gloria. Y cuando Dios se siente, perdón, sobre su trono de gloria, lo hará para juzgar. Y cuando Dios vaya a hacer este juicio, entonces tiene que haber uno para los escogidos, aquellos que Él pagó por sus pecados, y tiene que haber uno para los que Dios no escogió, es decir, aquellos que no heredarán la vida eterna, pero que de todas maneras serán resucitados para ser juzgados. Sigamos leyendo el pasaje, porque sigue enseñando, y todas las naciones serán reunidas delante de Él. Y luego Él hará una separación. Él separará, dice, los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Verso 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Y luego el pasaje continúa diciendo a qué se refiere y se expande. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que esta es una referencia a la resurrección. En el versículo que acabamos de leer de Marcos es a la primera resurrección de los escogidos, mientras que en la escritura de Mateo sostenemos que ya han ocurrido las dos resurrecciones y ahora él va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. En la Biblia, esta derecha e izquierda no han de verse de una forma horizontal, como lo veríamos usted y yo, que esta es mi derecha, quizás le aparezca al revés, voy a verificar, y esta es mi izquierda. Pero lo tendemos a ver en un parámetro horizontal. En la Biblia, esto tiene que verse vertical. La derecha es la vida eterna, mientras que la izquierda es la perdición, los que no heredan la vida eterna. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Pero yo quiero dejarlo allí con respecto de Mateo y quiero citar otra escritura que el apóstol Pablo también habla y que nos enseña y nos da una gran lección al respecto. Para ello vamos a la primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 51 y ahí dice de la siguiente manera. He aquí, dice Pablo, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí tenemos que tomar un tercer elemento en cuenta. En primer lugar es que eventualmente el Señor va a regresar y algunos de los creyentes en el Señor van a estar vivos. Estos creyentes no serán, no morirán, sino que serán transformados de una forma. Y aquí lo dice como, verso 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y entonces ya lo explica un poquito mejor. Cuando el Señor regrese inmediatamente en las nubes, como lo ha dicho, y aquí vemos un sinónimo en el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Él regrese, dice que sonará la trompeta. Los que estén vivos, si nos toca estar vivos. Pablo pensó que él iba a estar vivo y por eso lo usó en primera persona plural. Pero es que han pasado 2000 años y el Señor todavía no vuelve. Sin embargo, sabemos que su venida está cada vez más cerca y sus promesas son fieles. Entonces lo que está diciendo es que los vivos no van a morir, van a ser transformados. ¿Cómo? A como fue el cuerpo de Jesús. Mientras que los muertos serán resucitados sin corrupción. Serán levantados con el cuerpo con el que van a vivir la eternidad. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, hablando de los que estén vivos o estemos vivos, sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y esto funciona tanto para aquellos que han muerto en Cristo Jesús, como también para aquellos que estén vivos cuando Él regrese. Versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte. Y lo que señalamos aquí entonces es que el versículo 26 y el versículo 27 están hablando del final de los tiempos, están hablando de la segunda venida del Señor y yo he citado los versículos tanto en Mateo como en Corintios para expandir sobre el tema. Con esto ya explicado, entonces regresamos al versículo que nos corresponde, que es el versículo 28, y leemos, versículo 28. Marcos 13:28. De la higuera, perdón, aprendan la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Verso 29. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Y esto tenemos que explicarlo muy bien. La higuera, esta higuera a la que el Señor se está refiriendo en Marcos 13:28, es una parábola.
no tiene algo que ver con la parábola que vimos en Marcos capítulo 11, sino que está hablando de otra cosa. Esto es importante aclararnos. En segundo lugar, la enseñanza de esta higuera es que así como una higuera, que es una fruta, tenemos que explicarlo, del final del verano. O sea, para entender bien lo que Jesús está diciendo, las higueras en el hemisferio norte, que es donde se encuentra Israel, cuando venía la primavera empezaban a brotar ramas, sus ramas tiernas empezaban a brotar. Eso, dice Jesús, indicaba entonces que el verano está cerca. Lo que él está dando a entender acá es que cuando nosotros veamos las tribulaciones como no han habido y cuando veamos eh, el conocimiento y las señas que él ha establecido y que se encuentran especialmente en Mateo, cuando veamos eso, pero aquí también las ha hablado, nosotros tenemos que empezar a conectar que lo que viene después, que ya hemos discutido, que es la segunda venida del Señor, se está acercando. Ahora, es muy importante notar, y hacemos esta salvedad, que no está hablando aquí del Estado de Israel como muchos cristianos piensan. Se ha pensado en el Estado de Israel como el reloj de Dios. Esto es incorrecto. El Estado de Israel es un Estado laico, no es el Estado bíblico. No tiene nada que ver con el pueblo. Bueno, quizás algo, pero es una referencia en sí misma. Pero con lo que sí no tiene nada que ver es con la profecía que el Señor está diciendo en este instante, como muchos se lo han interpretado, porque después viene lo de una generación y piensan que como Israel se refundó como Estado en 1947, se fantasea que 45 años después tiene que pasar algo, 70 años después tiene que pasar algo. No es de lo que está hablando acá y por eso es que no hemos visto que en ninguna de estas profecías que se les puso fecha se haya cumplido a la venida del Señor, señalamos, sino que acá lo que está hablando es de que cuando la señal, así como la higuera nos enseña que de repente saca su rama, eso quiere decir que ya viene el verano. De esa misma forma, cuando se den ciertos eventos, los eventos que él ha descrito acá, nosotros tenemos que estar sabidos de que pronto va a ser su retorno. Por eso decimos que las cosas antes de mejorar tienen que empeorarse y que el único que puede venir a dar una transformación real es Jesús. Y es importante que nos aclaremos esto. El Estado de Israel es un Estado laico. Es un Estado que en los días que yo estoy grabando este estudio hay una revuelta porque se acaba de aprobar al primer presidente del Congreso, del Knesset, de la Knesset del Estado de Israel, como que sea un homosexual y es la primera vez que ocurre y los rabinos en Israel pues están poniendo el grito en el cielo correctamente como debieran de hacerlo. Pero y por eso decimos nosotros que este estado no es ningún reloj de Dios. Si queremos saber del pueblo de Israel, tenemos entonces que ir a toda la escritura y vamos a entender que toda la escritura, desde el mismísimo Génesis, cuando Dios hace las promesas a Abraham y los patriarcas, pasando por todo el Antiguo Testamento y llegando al Evangelio, o el Testamento de los Antiguos debería decir, y llegando al Evangelio, nos damos cuenta que el pueblo de Israel tiene dos vertientes. Sí, por supuesto, una vertiente genética de los patriarcas, pero también una vertiente de los gentiles, de los goín, que dentro de las naciones Dios ha llamado para que sean parte de su pueblo. Por eso decimos que aquí no está hablando de que el pueblo sea una señal. Aquí lo que está diciendo es que la higuera, como un árbol que estaba en la mente de los receptores de este mensaje de Jesús, la higuera, cuando ellos la miraban y de repente salía esa primera rama, la gente decía, ah, se está acercando el verano. Similarmente, cuando veamos entonces las, las, eh, las señales
que están escritas, que van a ocurrir, especialmente en cuanto a la pérdida del conocimiento de Dios, en cuanto a que las estrellas ya no brillen, en cuanto a que el sol, la luna, etcétera, etcétera, cuando veamos esas señales, es que el Señor está pronto a regresar. Y entonces, ¿cómo hacemos para leer el versículo 30? Ahora mismo lo hacemos. Versículo 30 de Marcos 13. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas esas cosas sucedan. ¿Y entonces a qué se refiere? Y aquí es donde muchos hermanos se han perdido porque dicen, la higuera es Israel, el Estado de Israel, erróneamente, he de decirlo nuevamente, y entonces no pueden pasar más de 45 o 60, o muchos han llegado a decir que una generación son 80 años, no lo sé, pero se han ido quedando sin argumentos. Y lo que decimos es muy simple. ¿Cuál es la forma correcta de leerlo? Es que como ha venido él respondiendo a las preguntas, a dos preguntas. En primer lugar, ha venido respondiendo a la pregunta de cuándo va a ser destruido el templo. Y en segundo lugar, ha venido respondiendo a la pregunta de cuándo serán las señales cuándo será su segunda venida o las señales de su segunda venida, porque no dijo cuándo. Decimos que acá se vuelve a responder a la primera pregunta. Es decir, el versículo 30 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y con la generación que estaba escuchando estas palabras. Entonces, si lo entendemos así, no hay no quebrantamos la palabra de Dios y ya hay verdad y todo casa correctamente. Esa generación que estaba escuchando no iba a pasar. Ellos serían testigos precisamente de cuando los romanos llegaran, entraran al templo y fueran a abominar o hacer o a desolar el templo. Versículo 31. Entonces, con este conocimiento nos vamos al 31 y ahí dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, sí o sí, esto va a ocurrir y va a ser así. Y así como unos 40 años antes de la destrucción del templo la está profetizando y lo está diciendo, de la misma manera nos está profetizando que Él va a regresar, que Él va a venir. Este versículo nos sirve para demostrar una vez más la divinidad del Mesías y recordar que la evidencia histórica nos confirma que Él es el mejor intérprete de la Escritura, que Él es el que dio la Escritura, toda la Escritura, Jesús, de Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, Él es el que tiene el monopolio en cuanto a cómo hemos de interpretarlo y cómo Él lo leyó, así debiéramos de leerlo. Vamos a aterrizar entonces en una parte por demás interesante que termina el capítulo, porque aunque todavía está relacionado con la profecía, también quiero yo hablar un poquito acerca de algo que es necesario aclarar y que siempre nos gusta tocar cuando vamos a la escritura. Versículo 32. Pero se acerca, perdón, de aquel día o de la hora, nadie sabe, dice. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué implicaciones tiene esto con lo que hemos aprendido de que Él es Dios? ¿Hemos de tomar este texto literal o existe alguna lección metafórica? Si decimos que el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, que solo hay uno, que Dios dejó su palabra en los cielos y que a esto le llamó el Padre Abba en arameo, y que Dios se disminuyó entonces de todos esos atributos y junto con su palabra los dejó en el cielo y esto iba a gobernar en lo que Él estuviera acá en la tierra y Él viene a la tierra, se disminuye, porque ahora dice que no lo sabe, porque ahora dice que solo el Padre lo sabe, como que hubiera una persona distinta de Él acá. Como acabamos de señalar, Él mismo lo va a explicar y yo le animo para que continúe la lectura conmigo. Versículo 33 dice así: miren y velen, porque no saben cuándo será el tiempo. 34. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos
a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velen, repito la palabra velen, pues porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana. No sea que cuando vuelva de repente los hay durmiendo. Versículo 37. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo, velen. Y entonces entendemos que cuando él dice velen, imagínese usted que él hubiera dado una fecha. Esto haría que si les hubiera dicho a Pedro, a Juan, hey, voy a regresar en el 2039 o en el 3200, ¿qué hubieran hecho ellos? Ellos hubieran dejado de velar. La respuesta de Jesús de que él no lo sabe, supuestamente no lo sabe, es una negación a decirles cuándo va a ser. Y la lección verdadera es que nosotros deberíamos de velar y de vivir piadosamente. Lo que les está señalando es que Él en su función de hijo, de Dios disminuido, pero Dios completamente, no se los va a decir, porque no quiere que ellos se acomoden, porque no quiere que ellos dejen de luchar, porque tienen un propósito de parte de Dios de llevar las buenas nuevas, de que el Evangelio sea trasladado a otros. Y esta es una enseñanza para nosotros aún en el siglo XXI, que debemos de vivir velando, debemos de vivir prestos, porque cuando sabemos algo, sobre todo si supiéramos esta fecha, nos haría demasiado daño. Dejaríamos de luchar, dejaríamos de predicar, dejaríamos de estudiar, de dar testimonio, y como buenos humanos trataríamos 5 minutos antes de nuestra muerte o 5 minutos antes de que Él viniera, ponernos a cuentas. Y Dios no quiere a un pueblo que viva así. Dios quiere un pueblo que viva expectante de Él, un pueblo que viva buscando, un pueblo que viva luchando, un pueblo que viva cumpliendo su palabra. No estamos preparados para vivir sabiendo esa fecha, como no lo estamos para saber incluso el día de nuestra muerte. Entonces nosotros señalamos que Él sí lo sabe, por supuesto. Él es mismo quien va a venir. No hay otro. No tiene un jefe. Pero en su capacidad de hijo, en su calidad de hijo, Él antes de venir se desautorizó a sí mismo de compartirlo. Y su intención era que sus hijos vivieran velando. Querido hermano, yo termino haciendo una reflexión, termino este pasaje, este estudio de la profecía mesiánica haciendo una reflexión. Ya Dios nos ha dicho que Él viene, hemos visto cómo cada una de las profecías con respecto de Él se han cumplido, pero ahora estamos viendo que las profecías con respecto de Él se han cumplido todas, o las profecías que Él dijo, perdón, se han cumplido todas y estamos a nada, estamos a muy poco tiempo, o por lo menos a mucho menos tiempo, de que Él regrese. Deberíamos nosotros de entender que Él ha reservado un estándar de vida para nosotros. Deberíamos de vivir testificando y deberíamos de vivir siendo testimonio en nuestra vida para otros del amor de Dios y de la palabra de Dios. Yo le invito a hacer esa reflexión en su vida en cuanto a cómo usted se conduce, cómo usted se comporta y que usted sepa que no podemos vivir perdiendo el tiempo. No podemos vivir de una forma descuidada. No, somos creyentes, somos hijos de Dios. Debemos de vivir velando, esperándolo, anhelándolo, porque Él va a regresar. Él un día va a regresar. Quiera Dios que esto sea pronto y en nuestros días. Gracias por sintonizarnos. Estamos muy contentos de terminar el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y vamos ahora hacia la recta final con respecto de la muerte del Señor Jesús, que ya empezaremos la próxima semana. Le invito a ser parte de esta comunidad virtual Visión de Fe Misco, dándole me gusta
compartiendo estos videos, hablándolos, estudiándolos en grupo. Por supuesto, si usted tiene alguna pregunta, por favor póngala en los comentarios. Nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo por entablar una conversación con usted para seguir explicando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque como acabo de decir, nos consideramos una comunidad de creyentes estudiando la escritura y en ese ánimo le invito a que se dé una pasadita por nuestro canal de youtube.com diagonal visión de Femisco, en donde encontrará otros listados de otros estudios que seguramente le bendecirán. Le envío un fuerte abrazo y con el deseo de verle la próxima semana, lo dejo acá. Hasta pronto.